Tremendo anuncio de la Administración del Seguro Social. Recientemente muchos estadounidenses han recibido cartas por parte de la Administración del Seguro Social, exigiendo el reembolso de miles de millones de dólares que se les pagaron indebidamente. Aún se desconoce cómo es que ocurrió este error, pero este problema de pagos excesivos, estamos hablando de 20.000 millones de dólares en total, acaba de llegar al Congreso. Veremos quién pagará este costoso problema de gestión. El panel de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos ha programado una audiencia la próxima semana para revisar el proceso de sobrepago por parte de la Administración del Seguro Social, luego de que se haya revelado que la agencia recuperó 4.700 millones de dólares en pagos excesivos, mientras que otros 21.000 millones siguen pendientes. El Congreso ha reaccionado al error del Seguro Social. Se explica que varios miembros del Congreso están pidiendo a la Administración del Seguro Social que responda para emitir miles de millones de dólares en pagos que, según afirman, los beneficiarios no tenían derecho a recibir, y luego, exigir la devolución del dinero. La sensación general de los miembros es que se tiene un gran problema, y hay que abordarlo, hay que solucionarlo. Fueron las palabras del representante Mike Carey, el segundo republicano dentro del panel de la Cámara. Además, el senador Rick Scott, republicano por Florida, miembro del Comité sobre el Envejecimiento, cuestionó cómo es que se permitió que el volumen de pagos excesivos creciera hasta una cifra tan grande como lo es 20.000 millones de dólares. Alguien va a ser el responsable a nivel federal por estropear esto. Además, el senador Sherrod Brown, demócrata por Ohio, el cual preside un panel del Senado que supervisa el Seguro Social, señaló que el gobierno tiene que arreglar esto. Muchos de los beneficiarios son ancianos, son personas pobres o discapacitados, y este dinero ya lo han gastado. Tienen poca o ninguna forma de devolverlo al gobierno. Matt y Kristen Cooper han explicado también que son personas comunes, son jubilados del Seguro Social, que recibieron una carta de la Administración del Seguro Social exigiéndoles que reembolsaran $30.000 en pagos de exceso. Para tal como esto, la Administración del Seguro Social afirmó que está recortando los pagos mensuales de sus hijos, los cuales normalmente son de $900 y están recibiendo tan solo $150, y es debido a un error del cálculo del gobierno. En una economía que todavía sigue luchando contra la alta inflación, no está claro cómo es que se va a pronunciar el Congreso sobre este tema. Veremos quién es el que terminará pagando o absorbiendo este costoso error y cómo se verán afectadas las vidas de los beneficiarios del Seguro Social que han sido prácticamente los percibientes de estos problemas. Las personas que han recibido cartas, son personas que también son los afectados. Realmente, los jubilados en sí pueden considerarse que son las víctimas. Ahora queremos hablar un poco sobre lo que se puede esperar que pague el Seguro Social hasta el año 2034. Los pagos del Seguro Social, como sabemos, son una cantidad fija y es determinada en función de sus ingresos profesionales. Pero la cantidad que recibe del Seguro Social aún puede aumentar de año en año gracias a los ajustes por costo de vida. Cada año la Administración del Seguro Social anuncia si habrá o no habrá un COLA para el siguiente año. Y de ser así, ¿en qué porcentaje aumentarán los pagos? Vamos a ofrecerles una explicación de qué es el ajuste por costo de vida, por qué es tan importante y qué es lo que usted puede esperar que sean los pagos desde este año 2023 hasta el año 2034. Si se preguntan por qué estamos hablando hasta el año 2034, es porque simplemente se predice que hasta ese año el fondo fiduciario del Seguro Social se estaría agotando. Los pagos del Seguro Social están diseñados para ayudar a los jubilados con sus gastos de manutención. En algunos casos, el Seguro Social constituye la mayor parte de los ingresos de un jubilado. Imagínese si el valor de esos pagos disminuyera cada año en lugar de aumentar. En igualdad de condiciones, esto es lo que sucedería si el poder adquisitivo disminuyera debido a los efectos de la inflación. Para contrarrestar esto, el Congreso aprobó una legislación sobre el costo de vida en el año 1972 y luego otro en el año 1975. Y es así como comenzaron los COLAs automáticos cada año.
El ajuste por costo de vida se determina cada año mediante una fórmula definida en la Ley de Seguridad Social. Los COULAs están vinculados a los movimientos inflacionarios que son representados por el índice de precios al consumidor para asalariados y trabajadores de oficinas urbanos, el cual calcula cada mes la Oficina de Estadísticas Laborales. Para determinar el monto de un COULA, se compara este índice, el IPC promedio del tercer trimestre del año anterior, con el mismo índice del tercer trimestre del año actual. Si existe un aumento entre esa diferencia, el COULA entra en vigor a partir del 1 de enero del año siguiente. Pero en peculiaridad del sistema, todos los pagos del Seguro Social de enero se realizan en diciembre del año anterior, ya que recordemos que el 1 de enero, la fecha de pago habitual, siempre es un feriado federal. Como por ejemplo, recientemente el IPC promedio fue de 268,421 en el tercer trimestre del año 2021. El IPC promedio aumentó a 291,091 en el tercer trimestre del año 2022. Estamos hablando de que eso representó un aumento del 8,7%, por lo cual el COULA del año 2023, el que estamos viviendo actualmente, fue del 8,7%. Los ajustes por costo de vida son algo fundamental para poder garantizar que los beneficiarios no vean diluidos sus beneficios debido a los efectos de la inflación. Incluso en entornos inflacionarios moderados, el poder adquisitivo del dinero puede verse significativamente afectado. Un ejemplo que puede ilustrar mejor este principio es que desde enero del año 1997 hasta enero del año 2017, la tasa anual de inflación en los Estados Unidos promedió poco más del 2%, por lo que un cargamento de comestibles que costará $100 costaría $102,1 el año siguiente. Esto parece un cambio menor, y ciertamente nada parecido a lo que hemos experimentado en los últimos años. Sin embargo, en un periodo de 10 años, incluso una tasa de inflación baja puede aumentar enormemente el costo de vida. Utilizando cifras del mundo real de la Oficina de Estadísticas Laborales, vemos que lo que costaba $1,000 para comprar en el año 2007, costó $1,199 en el año 2017. Un aumento apenas por debajo del 20% en 10 años de diferencia. Sin ningún COULA, efectivamente se habría enfrentado a un recorte del 20% en sus ingresos del Seguro Social. El ajuste promedio por costo de vida durante los últimos 20 años es de unos 2,57%, pero esta cifra puede fluctuar dramáticamente año tras año. Para el año 2009, 2010 y 2015 no hubo ningún ajuste por costo de vida. Compárese esto con el periodo de alta inflación entre el año 1975 y 1982, cuando el ajuste anual por costo de vida llegó al 14,3%. La verdad es que nadie sabe exactamente hacia dónde se dirige la inflación, razón por la cual el ajuste por costo de vida es tan importante. Lo que la historia de los ajustes por costo de vida demuestra, más que nada, es que independientemente de lo que haga la inflación, su seguro social se ajustará para ayudar a proteger su poder adquisitivo. El cheque de beneficios promedio en este año 2023 es de unos $1,696. Los pagos futuros se basarán en los COULAs según lo determinado por la fórmula del Seguro Social. Sabemos que durante los últimos 20 años, el COULA promedio ha sido del 2,57%. Usando eso como una tasa promedio de referencia, estaremos viendo que podría estar cambiando drásticamente hasta el año 2024, ya que no sabemos qué tanta diferencia habrá en 10 años con la inflación. Lo que comúnmente se conoce como Fondo Fiduciario del Seguro Social son en realidad dos fondos, que es el Fondo Fiduciario del Seguro de Vejez y Sobrevivientes y el Fondo Fiduciario del Seguro de Invalidez. Pues por ley estos dos fondos son entidades técnicamente separadas. El primero es responsable de las prestaciones de jubilación y de supervivencia y el fondo de pagar las prestaciones por discapacidad. Pero los dos fondos normalmente se combinan para los fines de discusión, particularmente en lo que respecta a la solvencia del Seguro Social. Actualmente los pagos del Seguro Social no se pueden proyectar con precisión luego del año 2034, y esto es debido al estado financiero de estos fondos fiduciarios. En el año 2021, el costo anual del Seguro Social comenzó a ser mayor que los ingresos netos del programa. En pocas palabras, los ingresos recaudados por impuestos del Seguro Social no alcanzaron los costos totales
del pago de beneficios. El déficit debe cubrirse retirándose de los fondos fiduciarios. El año pasado la reserva disminuyó en 22.000 millones de dólares, hasta un total de 2,83 billones de dólares. Actualmente los administradores de los fondos esperan que el superávit se agote por completo para el año 2034, a menos que el Congreso tome medidas para poder abordar este problema.